con el tema central de esta situación que no difiere mucho en el fondo de la cuestión que estamos hablando, que es la violencia machista llevada a un extremo. ¿Le molesta a quien le moleste la palabra machista usada como algo denigrante? Sí, eso es lo que es. El extremo, Laurta, que mató a Luna, que mató a la mamá de Luna, que mató a un remisero en el medio y que se llevó secuestrado a su chiquito. La pregunta que nos veníamos haciendo, Sole, en estos días es: Pablo Laurta, este hombre de Varones Unidos, una web que es una organización importantísima, grande, ¿actuó solo? ¿Tenía cómplices? ¿Tenía gente cerca que sabía lo que iba a hacer? ¿Tuvo financistas? Bueno, la justicia no ha llegado todavía a ese fondo, pero nosotros, Sole, con una investigación periodística, sí estamos en condiciones de mostrarles quiénes son los que estuvieron todo el tiempo junto a Pablo Laurta, hombres y mujeres. Personas que tienen que rendir cuentas ante la justicia. En principio, ¿sabían cuál era el plan detrás de todo esto? ¿Conocían cuál era el plan de Pablo Laurta? ¿Conocían qué era lo que iba a hacer? Y aparte, siguen con un discurso que por lo menos ya vieron lo que genera. Imaginemos que uno tiene un discurso, pero que genera esta consecuencia. Lo primero que hago es, no, con esto no sigo porque existen personas que malinterpretan el discurso y terminan matando. Bueno, ellos siguen reivindicando el mismo discurso de odio. Lo que está ocurriendo por estas horas es que Varones Unidos sigue vigente. Varones Unidos sigue teniendo personas a cargo. La web, que en un primer momento se pensó, la bajaron, la sacaron de los servidores, sigue activa. Se puede ingresar. ¿Por qué? Porque sigue teniendo referentes. ¿Saben cómo le llama al número 1 de Varones Unidos? El cónsul. Pablo Laurta fue cónsul de Varones Unidos. Bueno, hay otros cónsules que siguen vigentes. Y hay, cuando uno empieza a mirar en detalle el entorno de Pablo Laurta, un socio, un hombre que estuvo siempre al lado de él, Sole, que lo acompañó en sus acciones públicas, en sus alocuciones, por ejemplo, ante el Parlamento uruguayo, que lo acompañó a invitar a personalidades para que hablaran sobre lo que ellos entienden es la guerra contra el hombre. Bueno, en esa secuencia aparece una primera persona, un hombre que se llama Esteban Wurch y que está acá detrás nuestro, Sole. Bueno, una persona que, como decimos, tendrá que explicar qué grado de conocimiento tenía sobre todo esto, pero que además es hoy quien está al frente de Varones Unidos, con todo lo que esto implica. Lo que todos esperamos era que esta asociación se cerrara. Esta asociación está en este momento pensando en festejar lo que ellos llaman el Día del Hombre o el Día del Macho, el 19 de noviembre próximo. Están hablando de lanzar una tarjeta de beneficios, así como uno puede asociarse a un diario, a un club y obtener descuentos yendo a comprar productos. Bueno, hay una tarjeta que ya les vamos a mostrar que podés obtener si te asociás a esta banda de machistas. Absolutamente descabellado. O sea, contamos mucha información, pero que tengas beneficio por agruparte con personas que consideran que hay que tener por lo menos una revancha o una postura en contra de la mujer. En estos tiempos es increíble. Absolutamente inaceptable, sobre todo a la vista del resultado final, Sole, porque acá hay 2 mujeres asesinadas, hay un remisero que involuntariamente o no, ya lo veremos, quedó en medio de toda esta situación, que también ha perdido la vida. Digo, ante el resultado de muerte, la lógica es Varones Unidos deja de existir. Lejos de eso, está más vigente que nunca. Hay un hombre del que hablábamos recién, que es Esteban Wurch. Andy, vos lo estuviste investigando a Esteban Wurch, que aparece, según los testimonios que hemos estado recabando, como, de alguna manera, el ladero de Pablo Laurta. La pregunta que uno se hace, Andy, sin lugar a dudas es: ¿sabía Esteban Wurch lo que iba a hacer Pablo Laurta? ¿Había un vínculo que llegó al punto de voy a ir a matar a mi exmujer, voy a ir a matar a mi exsuegra y voy a llevarme a mi hijo? Lo que te puedo decir es que Wurch y él trabajaban juntos, codo a codo, en Varones Unidos, daban entrevistas juntos, se mostraban bajo los mismos lemas, digamos, ¿no? Profesando la misma religión de la masculinidad. Y Wurch, quiero que sepan que ayer desapareció de las redes sociales. Cerró todos los perfiles que tenía en Instagram, en Facebook, cerró todo
y se dio prácticamente a la fuga del mundo virtual. Ahí lo estamos viendo en una foto debajo de mi imagen y de la de Javi, a Pablo Laurta, que obviamente está más joven, tiene un aspecto, ahí está, diferente, es el que aparece arriba del logo de A24. A su lado está Esteban Urch. Sí. Esta foto está tomada de sus redes. En este momento en el que se toma esta imagen, están dando una nota, Andy, hablando justamente de los postulados de Varones Unidos. Esteban Urch, que se presentaba como orientador familiar de profesión. Orientador familiar, pero no hablaba. O sea, hablaba Laurta y él se sentaba al lado, pero en las entrevistas no hablaba. Pero apoyaba y acompañaba. Apoyaba, acompañaba y de hecho es el que conduce Varones Unidos durante un gran tramo, lo hacen juntos, o sea, pasan a ser colíderes de esta agrupación. Había una cara visible y otra cara que permanecía más callada, pero estaba. Y de hecho, él tiene posteos, o sea, tiene publicaciones en Varones Unidos, pero les digo que yo tengo la sospecha de que usa un seudónimo para escribir. O sea, es un hombre que pone la cara, pero no profesa, no se anima a hacerlo como lo hacía Laurta, y otros que hemos encontrado que sí dan la cara y dicen, bueno, yo defiendo esta causa de los hombres, esta causa contra el feminismo, que cada vez que la analizamos es más oscura, ¿eh? Esteban Urch es una persona de mucho interés, ¿sí? Que se sepa, Esteban Urch era el socio, el compañero, uno se pregunta, el cómplice de Pablo Laurta. Es la primera figura que aparece importante que debería ser investigada en relación a todo lo que rodeó a Pablo Laurta. Pero cuando uno se mete en las profundidades de Varones Unidos, de esta organización, se encuentra con que también hay mujeres. Esto quizás es uno de los datos, Sole, que más sorprende a quienes estamos afuera de toda esta locura. Que una mujer esté en Varones Unidos. Sí, que una mujer esté... Bueno, recordemos también que en su momento la propia Luna participó, según después pudimos saber, de alguna manera para quedar bien con Pablo, para formar esta familia. Hay que ver cuál es la historia, cuál es la interpretación o cuál es el cuento que escuchan estas mujeres, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que pasa, es aún más terrorífico que mujeres participen. Hay una mujer que se llama Adriana Bogado. Se las vamos a presentar. Adriana Bogado escribía notas y, a diferencia de Urch, que es el que les contamos antes, ella sí daba la cara, ella daba entrevistas, ella contaba su postura y decía por qué una mujer debía también sumarse a la causa de los hombres. ¿Por qué era importante que las mujeres empecemos a comulgar con el masculinismo, con este movimiento de Varones Unidos que necesitaba ser defendido tanto como las mujeres? Esa es la idea que ellos profesan. Pero quiero decirles una línea y ahora vamos a escuchar de su propia boca. Ella dice, Adriana Bogado dice, la mujer disfrazada de víctima se ha convertido en victimario oculto. Esta es una de las líneas que ella escribe en Varones Unidos. Veamos qué decían las entrevistas. Escuchemos la de Adriana Bogado. Sobre todo las mujeres sumarnos, ¿tá? No solo porque uno lo vive de cerca, bueno, en mi caso con una pareja o con un familiar o con un padre o con un hermano, y es eso también en un punto, ¿no? O sea, todos tenemos un hombre en nuestra vida, ¿no? En principio Varones Unidos está como, bueno, muy fuerte con esto del proyecto de ley, pero no es, bueno, como tampoco el único motivo del colectivo. Un proyecto de ley que en realidad prevé una legislatura que es sumamente discriminativa y que a las mujeres en realidad que pensamos diferente, a mi parecer no nos favorece en nada, ¿no? En realidad nos genera toda una cuestión de tener que salir a decir que soy diferente, ¿no? Creo que a nivel mundial y en nuestro país está como exagerado esta cosa de la mujer como víctima, cuando muchas veces la mujer también es la victimaria. Parece que los únicos seres humanos que tienen problemas sobre la faz de la tierra son las mujeres. Y si es que se cumpliese como ley, no prevé, por ejemplo, la protección a los niños varones, ni a los adolescentes varones. Tampoco se trata del varón adulto, ¿no? Que es lo que tanto detesta aparentemente la mujer, ¿no? Y nosotros estamos 100% abiertos a hablar, a debatir, y llegar a un acuerdo, inclusive ayudarnos mutuamente para que no haya más violencia. No queremos enfrentarnos tampoco a nadie. Por lo menos esa es mi óptica. Y creo que la óptica de Pablo y toda la gente de Adriana y toda la gente que nos sigue. Toda una desinformación, porque si vos escuchás lo que dice ella dice, está un poco exagerado en los problemas de la mujer cuando estamos hablando de unos países
con más femicidios por año. O sea, esta mujer dice, está un poco exagerado. Tampoco estamos nosotros diciendo solo hay que escuchar los problemas de la mujer. También, de hecho, hemos tratado denuncias falsas aquí en este mismo espacio hace no mucho tiempo. El absurdo es decir, está un poco exagerado los problemas de la mujer. Fíjate la concepción absurda que tiene. Y las mujeres detestan al hombre adulto, ¿no? Lo pone como un hecho, que las mujeres odian al hombre. Las mujeres odian al hombre, de hecho, el proyecto y hay de que ley, defenderlos. Andy, el proyecto de ley del que habla en esta nota esta mujer, Adriana Abogado, que es el mismo que defendía Pablo Laurta, el mismo proyecto de ley. Es un proyecto de ley que supone que hay hombres que ven violados sus derechos humanos por ser hombres, que hay una persecución hacia el género masculino y buscaban con esta ley revertir algunos de los avances que se hizo en materia de legislación para defender justamente derechos atropellados durante décadas, ¿sí? Centurias, de las mujeres. Bueno, lo que buscan es, démoslo vuelta y volvamos a la época de las cavernas. Entiendo yo, esto es mi opinión personal, pero es lo que están proponiendo. A veces sentís que por ahí podríamos ponernos a debatir horas sobre la pavada que acabamos de escuchar, pero lamentablemente son discusiones que ya están dadas y lo que sí tiene que pasar es que se hable con un poco más de fundamento. Hay mucha ignorancia detrás de estas frases, entonces cuando uno escucha estos discursos que son muy ignorantes porque le faltan un montón de patas, le faltan historia, le faltan números, le falta realidad a este tipo de discursos, lo primero que pensás es en la pobre gente a la que le pega este discurso, porque ese es el problema. No lo que esta chica Adriana piense, que lamentablemente puede ser incluso una mujer más machista que los hombres, puede ocurrir, sino que ese mensaje pegue en jóvenes, en chicos, que se vayan formando con estas ideas que son profundamente ignorantes. Y que de alguna manera todo esto, y por eso estamos hablando de este tema hoy, sea una apología del delito que tiene que ver con la violencia de género, ¿sí? En sus distintas formas, desde la violencia psicológica hasta los golpes, hasta los homicidios. Queremos sumar a esta conversación a Enrique de Rosa, gran especialista en salud mental. Enrique, buenas tardes. Te anticipo, sé que querías hablar sobre esto, te anticipo, vamos a ir sumando más personajes y más planteos que hacen públicamente, porque Pablo Laurta no estaba solo, hay mucha gente, recién hemos descubierto dos de las personas que lo rodeaban, un hombre y una mujer, pero hay más. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Un saludo para ustedes? No, en realidad respondí al pedido de ustedes para hablar. No quería hablar de eso. Quiero sumarte para hablar de este tema que estamos por supuesto. planteando ahora, que es la ideología lo que único, se si está me permiten encuadrarlo en algo, ¿no? Y que no es una cita literaria, sino que hace al tema. En cualquier área técnica, en cualquier área que hace a algo que uno quiera llevar a lo real y no el ideológico, tiene que apoyarse sobre datos. La frase no es mía, la frase de Bertrand Russell, que decía, en lo científico únicamente crea en datos. Y al mismo tiempo decía, y no crea en en emociones, no crea emociones negativas. ¿A qué voy con esto? Fíjense que estamos hablando de cuestiones sectarias. Yo creo, no creo, pasa esto y lo otro. Me permiten 2 segundos, no voy a ocuparles más tiempo. Ustedes dijeron que la jueza en esta causa dice que hay 4.700 causas que cursan en su juzgado. Las estadísticas internacionales, hay muchos trabajos sobre falsas denuncias que hay que diferenciar de las falsas denuncias de las denuncias no probadas, que son dos cosas diferentes, son dos cosas muy diferentes, es entre el 5, 6 y el 8%. Son todos los trabajos que hay en el mundo, tengo los primeros, tengo los últimos. Eso llevaría a un dato no menor que imaginemos tomando esa misma estadística que en el juzgado de la doctora, es un cálculo simplemente que están hablando de al menos entre 250 y 500 casos de falsas denuncias. Es decir, el tema existe. Ahora, ¿es una epidemia como lo están planteando? No, no es una epidemia. ¿Hay que trabajarlo? Sí, hay que trabajarlo. El gran problema que en todo dato, cuando se empieza la opinología, pero no la de ustedes, sino de que esto, se meten personajes que hacen a lo sectario. Y esos personajes de los sectarios se meten en cualquier tema. No es un problema cuando se meten en un tema de River y Boca, sí es un problema en esto, porque por un lado hay hombres que se han suicidado en el curso de una causa legal por falsas denuncias, y por otro lado tenemos estos personajes. Fíjense cómo finalmente la violencia actúa como vasos comunicantes de todo, y acá no sirve ponerles rótulos de psicópata, perverso y demás, sino empezar a ver
caso por caso qué pasa, empezar a estudiarlo más, yo no diría científicamente, pero sí más técnicamente. Hay mucha información sobre el tema, pero en general, yo les cuento, en estos días posteé un par de cosas y me han atacado de ambos lados, con lo cual me doy cuenta que estoy en lo cierto, porque me han planteado, no, usted dice que son los mínimos, pero es una total mentira. ¿Por qué? Porque un grupo que se dedica a esto inventó una estadística del 40%, lo cual es absurdo. Que para la persona que lo sufre es el 100%, por supuesto. Siempre. Pero el gran tema es otro. El otro tema, muy brevemente, es que no estamos hablando de perfiles individuales. Yo creo que estamos hablando de sistemas de operativos grupales, en los cuales en lo legal será complicidad y demás, no es lo mío, pero tenemos que pensar en sistemas de pensamiento que hacen a lo social, a lo cultural y a lo grupal, al igual que vemos en una secta. Una secta, esa es la forma de manejarse, de relacionarse y de pensar que vos advertís en un esquema como el que estamos presentando, Enrique. En cualquier esquema extremo, un esquema Claro, feminista radical. extremo, radical, que ha sido criticado por las feministas de todo el mundo, es un sistema extremo. Un sistema que considere que todos los hombres son víctimas es un sistema extremo. Y ambos no basados en ningún conocimiento, sino basados en una ideología que busca simplemente considerar a todo el que piense de manera ni siquiera diferente, apenas corrida. Yo trabajo en causas de falsas denuncias. ¿Qué hago normalmente? Estudio bien la causa antes de tomarla o no. Y realmente hay causas en que sí uno cree que está haciendo una reconstrucción importantísima, sobre todo para los hijos. Y hay otras en las cuales simplemente un sujeto banaliza su propia violencia, ¿no? Es decir, si realmente por una pavada me acusa de esa pavada es que le pegaba a su mujer. Es decir, hay que tener en claro que muchas de las llamadas falsas denuncias son denuncias que no han podido probarse en sede judicial, que es totalmente diferente. Que algo sea falso. Quiero mostrarte, Enrique, y ya vamos a ir con Alejandro Puebla, que está cubriendo todo lo que ocurre judicialmente con Pablo Laurta. Hay muchas novedades, pero quiero ir un paso más allá en la presentación de los personajes que rodeaban a Pablo Laurta. Y quiero también escucharlo a Alejandro Puebla, porque él fue de los primeros que dijo, acá en la pantalla 24, atención con el posible financiamiento de Pablo Laurta, atención con la posible existencia de cómplices. En esta línea de cónsules de Varones Unidos aparece un hombre, Andy, que se llama Miguel Ángel Graña. ¿Quién es Miguel Ángel Graña? Miguel Ángel Graña es el nuevo heredero de Varones Unidos en un momento en el que Laurta y Burch, que son los que les contamos, este es un tuit de Miguel Ángel Graña, ¿eh? El feminismo es cáncer. Este es una de sus líneas de pensamiento, ¿no? Este hombre es periodista, es un escritor uruguayo, al cual los dos líderes de Varones Unidos le ceden el mando en un momento en que ellos consideran que la misión de la hermandad ya fue cumplida. Ellos le dicen hermandad, ahora citando un poco lo que dice Rosa, ¿no? Que dice es una secta. Bueno, ellos se llaman una hermandad unida. En un momento, que les voy a decir precisamente, en el 2020, le pasan el mando a Miguel Graña, que es este escritor que ha publicado libros que me gustaría que también los compartamos. Algunos libros que tienen, no sé, un significado bastante, por lo menos, llamativo. En sus redes sociales vemos posteos como estos, ¿eh? Y él está activo en las redes sociales. Está activo ahora, mientras estamos hablando, seguramente nos estará viendo. Hay un libro que se llama La violada mentirosa, Andy, es ¿verdad? un cuento corto que tiene Miguel Ángel. Y ahora les quiero mostrar, porque su Instagram, les digo, es impresionante cómo va contando sus cuentos como si fuese algo normal, una narrativa simpática. Miren, acá estamos viendo uno. Sueño de una noche en la ciudad de los 15 minutos. Ustedes ya están viendo la imagen, ¿no? Les voy a decir algunos de los nombres de los cuentos cortos que integran este libro. De Marx a Gramsci y Rockefeller, La violada mentirosa, Los asesinos que nunca nacieron, El ministerio que perdió la gracia del mar, Masturbadora versus Homo erectus supermacho. Estos son los nombres de los cuentos, ¿eh? Estoy ¿Cómo viendo, escribir Andy, un acá guión para una película progre? hay uno que dice el título directamente, La enseñanza sexual integral es una mierda. Es una mierda. Ese es el título. Cómo escribir un guión para una película progre. Eso. Foro Vampírico
mundial. Esos son los títulos de lo que presenta Miguel Ángel Graña, que ante el mundo dice ser escritor, autor, pero que es el nuevo cónsul de esta organización de Varones Unidos. Dice: siempre me interesó la libertad, un valor de especial relevancia para los hombres, en un contexto actual en que existe una estrategia de utilizar el feminismo, la ideología de género y hasta el racismo para implantar una dictadura cultural en la cual los varones seríamos los villanos a combatir. Eso piensa el Así actual piensa líder él, de Hombres lo Unidos. sostiene y hace tiempo que piensa así y evidentemente también comulga con las ideas de Varones Unidos, por eso queda al frente de la hermandad, como ellos le dicen. Les quiero mostrar, lo tengo acá en mi iPad, el Instagram de él. Él hace como posteos contando sus cuentos, pero les quiero mostrar algunos. El mundo sin hombres. Vean esta imagen. Son casi imposibles de describir. El mundo sin hombres, las chicas, ¿no?, que parecen en guerra, y abajo miren cómo él le pone una historia post-apocalíptica sin hombres, todo feminismo, sororidad y ultraviolencia. Así es. Les voy a mostrar otro, ¿eh? Estos son los posteos que tiene en su Instagram. Dafne y Vilma disfrutan la libertad responsable. Atadas y amordazadas. Son fotos que él le pone a sus cuentos. Y abajo cuenta de qué se trata un poco el cuento, como que vende su libro, ¿no? Una apología al conspiracionalismo pandémico y a los estereotipos machistas más infames. Nadie debería leer este libro. ONU, personas del sexo que no se deben nombrar. Ningún machirulo que aspire a deconstruirse debe mirarlo siquiera, ¿no? Como hace satíricas de sus propios cuentos, diciendo esto que les cuento. O sea, miren la foto. De este cuento tiene muchísimos posteos y todos son, les digo, uno más oscuro que el otro. Déjenme llegar un poquito más abajo. Este hombre es el que lidera la organización de Pablo Laurta, el que asesinó y les digo, a la madre en de sus su redes hijo y a la abuela de su hijo. está posteando, gracias por mostrar todo esto porque están vendiendo más mis libros. Gracias por la publicidad que le hacen a mis libros. O sea, él defiende lo que él piensa y además no ha salido a decir nada sobre Pablo Laurta. Sería interesante que aproveche esos posteos para comunicar cuánto sabía del plan de su socio, porque su socio mató a 3 personas. Tal cual. Entonces, por lo menos, todavía no se sabe si a más. Sería bueno que se expida al respecto. Soledad, perdón que los interrumpa un poquito acá. A ver, toda acción tiene una reacción. Este fenómeno de los incels y este fenómeno de las personas, ¿no?, hombres, mujeres, que se aferran tanto, ¿no?, a este pensamiento hasta mágico, como describía De la Rosa recién, que tiene que ver que roza lo sectario, es también una reacción a los feminismos, a los derechos de las mujeres que se han logrado en los últimos tiempos. No es casual todo esto. No, me parece que todo lo que estamos viendo es una fuerte reacción, ¿no?, a la acción de cómo avanzó las mujeres y Sí. este fenómeno de los incels. Ojo, que también con esto que una está narrativa, creciendo. Ceci, que ellos creen esta narrativa. O sea, nosotros veíamos ayer como Pablo Laurta en sus redes sociales se mostraba como un héroe griego que tenía que salvar a su hijo de su madre y de su suegra. Sí, él era un argonauta. Él se sentía un héroe mitológico griego, como vemos también casi un paralelismo con otro integrante de Varones Unidos que muestra cómo va a pasar en el mundo, ¿no? Este posteo que veíamos recién, que se los vuelvo a poner. ¿Qué va a pasar en el mundo si sigue el feminismo, ¿no? Las mujeres a cargo. Claro, ¿Qué es a este ver, mundo sin hombres? Es que nosotros, la verdad que Una narrativa. de alguna manera uno diría, son maneras de pensar, después de mucha opresión, por ahí el feminismo se pasó en algunos lugares, alguna mala interpretación del feminismo hubo, ahora está esta respuesta. No estaríamos abordando este tema de no ser que por este tipo de contenido y en un grupo que los juntaba a las personas con este pensamiento, uno de ellos mató a 3 personas, ¿no? Eso es lo que me parece que tienen que tener en cuenta. Era referente y que había expuesto Cónsul, su caso, ahí. mintiendo sobre cuál era la relación. Vamos a Alejandro Pueblas, que está, por supuesto, cubriendo las alternativas de la investigación judicial que se está llevando en Entre Ríos alrededor de Pablo Laurta. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días, soy Rolando. Y bueno, la confirmación de la fiscal, ¿no?, de Daniela Montagny, que dice que ya analizado por los médicos, este hombre es imputable, está lúcido y consciente de sus actos. No solamente eso, la expresión del día de hoy.
justificando todo lo que hizo porque salvó a su hijo. Él vino a salvar a su hijo y después dijo, investiguen, hay una red de trata. Bueno, acusando en lo que hacía también en estas publicaciones de Varones Unidos de acusar a Luna, la madre del nene, a quien asesinó y a la abuela, de que mantenían a este chico en una red de trata. No solamente esa situación se dio hoy aquí en este tribunal, sino que le hisoparon los dedos para saber si tiene ADN de quien asesinó brutalmente y después mutiló. Y además de esa situación va a ser trasladado en las próximas horas a Córdoba para obviamente ser indagado. Ante la justicia, este hombre se negó a declarar. Ante las cámaras, bueno, un acto desafiante, mirando claramente, diciendo que hizo justicia por su hijo. Y ahora relacionamos a lo que dijo en el día de ayer antes de ingresar aquí a los tribunales. Es un mártir, hay que venerarlo. Bueno, al parecer estaba hablando de su hijo tras estas nuevas declaraciones. Ale, vamos a escuchar el testimonio que recogías hoy de Pablo Laurta. A ver. ¿Qué hiciste con Palacio? Todo fue por justicia. ¿Cómo? ¿Cómo que dijiste? Y ahí va a bajar. Laurta, ¿tenés algo para decir? Laurta, ¿algo para decir? La rescatan a mí. Repetilo. Otra vez, por favor. Bueno. Bien, ahí se acaba de ir Pablo Laurta. Ahí escuchábamos a Pablo Laurta, Ale, cuando le ponías el micrófono en el camión de traslado y decía, vine a rescatar a mi hijo. Como si él estuviera cumpliendo una misión. Exactamente. Hice justicia, la primera vez que declara antes de salir de Gualeguaychú para Concordia. Aquí en Concordia le podemos sacar el testimonio que dice, hay que venerarlo, es un mártir. Luego, en las escalinatas dentro de Jefatura, le preguntó un periodista, le dijo, le pidió perdón a Dios por lo que hizo, y él dijo que vino a rescatar a mi hijo. Después, en un portón a un costado, con un fotógrafo muy conocido que no se llegó a filmar, le dijo que investiguen una red de trata. Y últimamente, antes de irse nuevamente para lo que va a ser su traslado a Gualeguaychú, en principio va a estar unas horas aquí todavía en Concordia, bueno, ¿no? Que vino a hacer justicia, que Sí, es Ale, el justiciero, es un y justiciero él se justificó también, con esas palabras. Perdón, Ale, es un justiciero, pero también es una víctima. En su cabeza, él es víctima de las mujeres, su hijo es víctima de las mujeres, por eso lo va a rescatar, y el mártir es el que se sacrifica por el plan. Él, según lo que saben los investigadores, planificó escapar, planificó ocultar sus huellas. Él comprende lo que hizo, eso hay que tenerlo bien en claro. Pero, a ver, es muy fino el límite entre... Información de último momento. Sí. Dale. Perdón, entre sus pertenencias, me lo confirmó la fiscal, se encontró un cuaderno con anotaciones donde tendría anotado los horarios, los movimientos, el plan, lo que iba a hacer y demás. Así que atención, lo que pueda haber en ese cuaderno que él tenía bajo su poder con anotaciones que ya está en poder de la justicia. Claro, algo que armó totalmente. A ver, yo quiero aprovechar, Ale, quédate con nosotros. Vamos a volver con Enrique, que tanto nos ayuda a pensar. ¿Puede plantarse, Enrique, una idea en tu cabeza? Una idea de trata, una idea de salvataje que te lleve a hacer una brutalidad semejante y vos siendo una persona de bien, con una idea así plantada la hagas? ¿O acá tenemos que estar hablando también de una personalidad que obviamente no está en sus cabales? Por más de que sea imputable, eso ya lo discutimos, esto no es una estrategia, no es para que él se haga pasar por loco, pero digo, ¿qué hay detrás de todo esto en la mente de una persona así? No, el gran problema es que los extremismos se basan necesariamente, son discursos, llamémosle para ser explicativos, paranoides, ¿no? Son discursos autorreferenciales que toman una versión de la realidad. Es decir, como decía antes, hay causas en las cuales un discurso extremista de un lado o del otro. Fíjense que uno de los cuentos se llama de Marx a Gramsci. Hay una cuestión muy ideologizada respecto a esto, ¿no? Obviamente el feminismo iría unido a la izquierda uniría una serie de cuestiones que llevan a esto. Entonces, yo partí de ese grano, esa idea germinal, que construyo una cuestión que puede ser un delirio clínicamente hablando, o puede ser un delirio vulgarmente hablando. El gran problema es que otros se pliegan a ese delirio. Históricamente, y si quieren tomamos el caso más históricamente conocido, que puede ser Hitler, tenía una serie de cuestiones
que eran aseveraciones, datos parciales de la realidad, por eso lo citaba Russell, pero son datos que no se comprueban con otra cuestión, pero otros sujetos toman ese dato como la totalidad. Esto es central para comprender la mente y el funcionamiento, y sobre todo el funcionamiento global. Tanto en un extremo como en el otro, yo tomo una realidad que es verificable, no sé, cualquiera, la que ustedes quieran. Hay causas en las cuales simplemente por la denuncia hay sujetos que son sometidos a una ignominia judicial. Bueno, eso sí pasa. Hay causas larguísimas que duran. Yo terminé una causa este año que duró 13 años, en los cuales claramente el sujeto no era culpable y había un móvil económico. Ahora, ¿eso hace la totalidad? No, eso hace una parcialidad. Enrique. Cuando yo como líder grupal establezco, miren, pasa esto con fulano y luego declaran el testimonio, ya tengo un funcionamiento deliroide, paranoide y sectario. Es decir, yo no necesito que nadie piense racionalmente, sino que necesito que la gente piense emocionalmente, y sobre todo, cuando uno piensa emocionalmente, la palabra emoción viene de emoción, reaccione. ¿Cuál es el problema? Acá lo dijiste vos, Sole, la comprobación de todo esto que estoy diciendo es el resultado final. Hubo muertes. Entonces no es que simplemente fue un movimiento que dijimos River y Boca. No, Claro. no. Hay que asesinar al otro, porque el único móvil es deshacer la otra postura. Ahora, Porque, Enrique, perdón, y con eso pero- termino. Sí. Con eso termino. El planteo de si era para salvar al hijo, eventualmente hasta secuestro al hijo, lo saco, no mato a 3 personas. O voy a la justicia y denuncio, digamos. Hay tantos caminos en el caso de suponete que la vos justicia, quieras. suponete que no creo en la justicia, pero puedo hacer algo. Pero como el gran tema de fondo hay un movimiento internacional que busca destruir al hombre, cosa que puede ser una parcialidad de un feminismo extremista, evidentemente eso le sirve a una cantidad de fanáticos que buscan cualquier causa para plegarse. Es decir, el gran problema de los fanatismos es que hay un montón de gente que está buscando extremismos para plegarse a ellos. Es decir, que todos estos que pertenecen al grupo, o buena parte de ellos, podrían hacer lo mismo que hizo Laurta. Al menos abrevan de una lógica en la cual, cuando ustedes están mostrando, fíjense que mostraron una imagen de mujeres atadas en situación, no de estar atadas, No, de en sometimiento. situación que conocemos en el área forense, de sometimiento. Pero, Es Enrique, decir, de son la- perdón. mujeres que están sometidas. El tema no es que la mujer esté de acuerdo con el hombre que no sea esto, sino la mujer tiene que ser sometida. Esa es la única solución. Pero de la fantasía a la acción hay un paso muy importante que es el que da Laurta cuando comete todos estos crímenes. No todas las personas que son fanáticas cometen, o sea, No, pero hay que ver cuándo pueden se hablaba. compartir. Ceci, ¿y si esto ¿Cómo? se habló? Si él lo No, adelantó bueno, a su eso grupo, si estas ideas que él tenía en la cabeza o este plan lo mencionó. Por ahora no hay ningún indicio en la Por investigación. eso nosotros decimos, ¿están identificadas personas que Claro. están en este grupo? Van a tener que rendir cuentas a la ¿Puedo- justicia. Sí, por ahora puedo no lo contestar están algo? Porque haciendo. Sería importante que lo busquen porque como nosotros estamos planteando acá, ¿de dónde sacó la plata? Él tuvo por eso ayuda en estamos su plan. hablando de todo esto, Ceci, porque hubo evidentemente un sustento. Enrique, ¿qué querías señalar sobre este punto? No, porque simplemente como se aludió a algo haciendo una exégesis de lo que yo había dicho. No, yo no, claramente, siendo psiquiatra, no confundo realidad con fantasía y no entiendo que la gente traslada la fantasía a la realidad. Lo que estoy diciendo, hay un caldo de cultivo. Obviamente, después hay otros factores que hacen también hasta el tiempo expositivo, pero bajo ningún concepto yo creo que porque alguien dice algo, todos van a trasladar esa fantasía a No, la lo que realidad. O pasa si que- dije eso, por favor... No, Pero suele no. ocurrir que muchos hacen una copia. Venimos de... Eso solo- bueno, totalmente. venimos de un triple crimen de 3 chicas. Y ahora hablamos de un doble femicidio. Que en también distintas es un provincias. triple crimen. Que también Bueno, hay un triple sí, crimen sí. porque también mató a Claro, un remisero. tal cual. Pero digo, apelando al tema del femicidio, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay una copia. Eso en eso esto. llaman delitos copycat. De hecho, por Copycat, eso existen. exacto, por eso. Los delitos por imitación existen y justamente se basan en personas que tienen bajos frenos inhibitorios. Por eso el tema no es la personalidad. El tema es si esa persona tiene algunos frenos morales Exacto. inhibitorios, que se llama tabú. El no matarás es eso. Claro. Uno no ejecuta sus fantasías, sino que se frustra frente a las fantasías no cumplidas. Enrique, recién Alejandro Pueblas nos daba un dato que le están confirmando desde la información, que es que tenía aparentemente Pablo Laurta un cuaderno donde habría anotado cada paso
que iba a dar con días, con horarios, como una secuencia, una planificación escrita de lo que termina haciendo para asesinar a estas dos mujeres, a Luna y a Mariel, y también al remisero Martín Palacio. ¿Qué te dice a vos eso sobre el asesino? ¿Abunda sobre la situación de que era una persona organizada y planificada o te da todavía más datos? No, da muchos más datos porque por de pronto cierra bastante con esta idea de que hacer justamente estaba cuando salía y hacíamos la hipótesis sobre quién era el mártir. Yo había dicho que una de las opciones es que él mismo sea el mártir, en el cual él se martiriza por una causa, en la causa en la cual había estado planificando, armando, entrenándose. Y todo eso constituye la narrativa que ustedes hablaban antes, que es absolutamente, es un libreto que yo voy escribiendo. Fíjense que un sujeto escribe cuentos, el otro los ejecuta esos cuentos, y en esa ejecución de esos cuentos, en esa traslación de la fantasía a la realidad, está el gran problema. Por eso, inclusive, pedí, por favor, quiero aclarar esto, porque evidentemente es el profeta el que cumple esto, ¿no? Y ustedes fíjense que hasta es muy loco lo que estamos hablando, qué mundo vivimos, en que de golpe reemplazamos un cónsul por otro, es decir, el líder de la causa es caído porque ha sido capturado por las fuerzas enemigas, la justicia, pero porque el no movimiento estableció sigue. Pero el movimiento sigue. Y fíjense que la razón es restablecer la justicia. ¿La justicia de qué forma? La justicia de la venganza, no la justicia real, sino en la cual la justicia en que le devuelve a los demás lo que ellos fantasean o creen sentir que les es dado. Impactante. Enrique, muchísimas gracias por tu análisis. Por favor, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias por la Clarísimo. invitación. Hasta luego, Enrique de Rosa. Sole, y es un momento importante.